Antes de que vean el video, quiero hacerles una pequeña aclaración que creo que es importante. Grabé este video. Cuando lo voy a subir me encuentro con que hay videos similares como el del amigo Couta en YouTube. Pero el video, y es la aclaración, no es copia de nadie. Es mi opinión, Couta tiene la de él y los demás tendrán la suya. Dicho esto, si gustan verlo, pues los dejo con el video. Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy vengo a hablarles sobre la salud de Diablo Immortal, sí, el estado del juego en general, pero no vengo con mi opinión solamente, sino que traigo datos y estadísticas sobre la cantidad de jugadores activos en el juego actualmente y a lo largo del tiempo para analizar acá y pues llegar a una conclusión o al menos a una opinión. Usted, por supuesto, me deja la suya en los comentarios que yo al final los estaré leyendo. Antes de comenzar, les quiero comentar que estoy retomando los directos en YouTube morado. Ya ustedes saben, el link se los dejo en el primer comentario del canal para si quieren pasar por allá a saludarme. Es posible que ahora mismo esté en directo. Esta idea me surge a raíz de que, como todos han notado, en el PvP, sobre todo en los rangos bajos, hay muchos bots. El evento que hicieron de World of Warcraft fue puro bot. En el reto de la solda hay bots. O sea, te encuentras un bot en cualquier lugar. Y para que no sabes de lo que estoy hablando, significa un personaje de inteligencia artificial que sencillamente no es una persona. Te das cuenta fácilmente al entrar a una partida y ver que todo el mundo tiene exactamente el mismo nivel tuyo y unos nombres un poquitico raros. A partir de ahí me puse a investigar y caigo en esta página, activeplayer.io. Cabe recalcar de que la información aquí hay que tomarla con pinza porque no viene, digamos, de una API o una fuente oficial, pero es un aproximado bastante acertado. O sea, esta gente se dedican a eso durante mucho tiempo en muchos juegos, por lo cual nos da un aproximado de cómo se pudiera estar comportando el juego. Aunque vamos a ver ahora un poco más a detalle todos estos números, aquí tenemos ya un resumen que nos dice de que los jugadores en línea en la última hora aproximadamente son unos 30.956, más o menos. Estamos hablando de varios servidores, varias regiones, probablemente aquí no incluya China, con lo cual vamos a asumir un poco que la estadística está hablando de lo que es Europa, Norteamérica y Suramérica. En la última hora, unos 30.000 jugadores activos aproximadamente. Jugadores activos en los últimos 30 días, 1.8 millones. Es un número bastante decente para un juego que lleva ya más de 2 años, ahorita 3 años desde su lanzamiento. Me parece bastante bien. Ahora, ha perdido en los últimos 30 días, sí, unos 12.000 jugadores aproximadamente. Esto comparando con la estadística de los 30 días anteriores, ¿no? El consumo de contenido, al menos directo, hablando en este caso de la plataforma morada, y estos datos sí deben ser un poquitico más acertados porque la estadística la da la misma plataforma sin ningún tipo de misterio. Usted puede ir y consultarla. Una máxima audiencia en los últimos 30 días de 368 espectadores, ¿ok? Y unas horas acumuladas de 20.000 horas de reproducción, lo cual es muy poco. Pero esto viene muy dado porque hay poco público para ese contenido en la plataforma. Vamos a seguir ahora con unos datos un poquito más históricos para ver entonces si está muriendo o no el juego. Y si la gráfica, la primera impresión es un poco impactante. Tenemos la línea azul, es el averaje de jugadores por mes. La línea roja estaría hablando de ganancias y pérdidas, o sea, cuántos han entrado nuevos, cuántos se han perdido de los viejos. Y la línea verde, y muy importante, es el averaje de jugadores diarios. Ahora, acá no hay que ser un cerebrito, evidentemente, para darse cuenta que el juego en cuanto a jugadores mensuales ha caído enormemente. Aquí tenemos el pico inicial. Recuerde que el juego tuvo un preregistro de 10 millones de jugadores, por lo cual aproximadamente superó ese número en su lanzamiento. Y luego, pues como es normal, esto es totalmente normal, fue cayendo poco a poco. Ya para julio del 2023, digamos, aproximadamente un año después, ya habían unos 4 millones de jugadores mensuales y de ahí ha seguido cayendo hasta la actualidad, que solamente tenemos 1.8 millones de jugadores. Sigue siendo un número elevado, sí, ha caído también. Ok, eso es una realidad, pero es normal, o sea, no se va a mantener el juego como su lanzamiento a través del tiempo. Me parece bastante aceptable. Ahora, hay un dato y es la línea verde que sí nos indica la salud y no está para nada mal, ya que aunque habían 10 millones de jugadores mensuales al inicio, el promedio de jugadores conectados diarios era aproximadamente 1 millón. O sea, no era ese gran número y actualmente sigue siendo medio millón.
O sea que el número de jugadores que realmente juega diario no ha cambiado mucho. Esto, en mi opinión, por supuesto, se debe a que el juego ha buscado una solidez en cierto grupo de jugadores, un grupo bastante elevado, entre medio millón y 1 millón, digamos, que juegan bastante frecuente el juego o diario, como nosotros que llevamos aquí 3 años después jugando. Muchos entran por el FOMO, las actualizaciones, y luego se van y son esta línea azul, estos números que sí van cayendo en picada, pero la base de abajo es bastante mantenida y aceptable aún a día de hoy. Y ya les digo, no es un secreto, se ha visto en Blizzard las fusiones de servidores, ya van 2 fusiones grandes de varios servidores, pero a la vez esto hace que los que quedamos no nos sintamos mal, no nos vayamos. ¿Por qué? Porque cuando el server está un poco ya muriendo, te unen, vuelve a crecer la actividad, vuelve a haber lucha por los reinos y demás, y uno se vuelve a motivar. Entonces esta base fiel, por decirlo así, que seguimos aquí, es muy similar a la del inicio del juego, porque si bien habían 10 millones, no jugaban 10 millones todos los días tampoco. Por último, acá nos dan unos datos ya mensuales, o sea, es lo mismo de lo que estamos hablando, pero mensualmente, ¿qué ha sucedido? Hay meses en que se han perdido muchos jugadores y meses en que se han ganado jugadores. Y vamos a ver, por ejemplo, el último año, que en los meses de abril y mayo fue positivo, o sea, creció el número de jugadores mensualmente activos en el juego. Luego ha ido siempre en decadencia, y esto sí preocupa un poco porque cada mes se están perdiendo más y más jugadores. Mira, el mes de noviembre solamente, o sea, con respecto al mes anterior, menos 162,000 jugadores activos en el juego. Luego viene diciembre, se perdieron 142,000 a pesar de las actualizaciones de fin de año, y en los últimos 30 días ya estaríamos valorando enero, se han perdido unos 12,000. De momento va siendo como menor el número de pérdidas en este año. Quizás es un buen año para el juego, no sé. Habrá que seguir dándole seguimiento en el transcurso del 2025, que recién comienza. Seguramente una nueva clase o demás, siempre trae nuevos jugadores, consolida las bases, vienen nuevos, se van los menos activos y nada. Es lo que tenemos. Pero nada, en resumen, mi opinión, sinceramente, a mí me sorprendió. Pensé que iba a estar un poco más mal, porque si bien se nota que hay una pérdida de jugadores, porque muchos jugadores que jugaban contigo antes ya sabes que no están jugando y demás, también es verdad que los jugadores diarios en el juego no ha variado mucho. Sí tuvo un descenso en enero de 2024 bastante caído, pero luego ya levantó y hasta el momento se ha mantenido. La curva ligeramente va bajando, pero no agresivamente para nada. Así que sí creo, para los que se preocupan cuánto más puede durar esto, bueno, a este ritmo, si esa línea verde se mantiene, pudiéramos estar 2025 fijo, seguro que no va a morir el juego ni mucho menos, ya 26, 27, ya veremos, pero sí le queda tiempo, pues si usted está pensando unirse ahora al juego y de tal, siempre hay tiempo, y además más dócil no puede estar para los recién llegados al juego. Casi todo está más sencillo, más fácil, excepto el platino, pero lo demás, el nivel, las gemas, todo está un poco más fácil que cuando inició el juego, y eso creo que es bueno para la sostenibilidad del juego en el tiempo. Entonces nada, mi gente, eso es lo que quería comentarles. Recuerden que estoy por la plataforma morada, si quieren pasar a saludar. Si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal, nos vemos en el siguiente video. Chao.